Existen historias que parecen aferrarse al alma, ¿verdad? Esa mezcla de misterio, tragedia y un atisbo de esperanza que te hace cuestionar qué es real y qué pertenece al mundo de las leyendas. Esta es una de esas historias. Imagina una familia atrapada en un dilema, con toros salvajes que simbolizan fuerza, pero también desesperación. De repente, aparece un hombre, un vaquero, que transforma lo imposible en realidad. Hasta aquí, suena como uno de esos cuentos de héroes, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que este héroe ya no pertenece a este mundo? ¿Parece imposible? Espera a escuchar los detalles. Hay algo fascinante, y a la vez, desconcertante sobre un hombre que aparece, cumple su misión y desaparece, dejando un rastro de preguntas. Y aún más, ¿qué harías si descubrieras que él no debería estar allí? Que guarda un secreto que desafía todo lo que crees sobre la vida y la muerte. Historias como esta no solo se cuentan, se sienten, se viven, y, a veces, hasta se temen. Hoy te llevaré al corazón de esta narrativa. Una trama llena de giros inesperados, personajes inolvidables y un final que te hará reflexionar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una invitación a replantearte el poder de las leyendas, los lazos familiares y, quizás, incluso la propia existencia. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Aquella era una familia que parecía tenerlo todo, vastas tierras, una casa que transpiraba tradición y una prosperidad que se reflejaba hasta en los detalles más sutiles. Pero lo que realmente llamaba la atención eran los toros. Imponentes, salvajes, con una fuerza que parecía hacer vibrar la tierra con cada paso. Eran el orgullo de la familia, pero también un desafío constante. Esos animales, aunque valiosos, eran casi incontrolables, como tormentas que ninguna cerca podía contener. No era raro ver al patriarca, con el sombrero desgastado de tanto pensar, ideando una forma de convertirlos en algo más que un peso en las cuentas. Intentos de vender los toros no faltaron, pero todos terminaban en el mismo punto, desesperación. La agresividad de los animales alejaba incluso a los compradores más valientes. ¿Te imaginas a alguien ofreciendo una fortuna por algo que podría, literalmente, derribarlo? Pues así se sentían los empleados de la finca al intentar negociar con ellos. Lo que debería haber sido un activo valioso se convertía en una preocupación creciente, dejando a todos en la finca en un dilema entre el orgullo de poseerlos y la necesidad de deshacerse de ellos. Entre risas nerviosas e historias contadas junto al fuego, la familia compartía sus dificultades. Se podría escribir un libro con las historias de estos toros, decía uno de los hijos. Y, de hecho, eran muchas. Pero nadie esperaba que, en un día aparentemente común, algo sucediera. Ese tipo de acontecimiento que te hace pensar, ¿fue obra del azar? ¿O tal vez de algo más grande? Ese día, el sol apenas había salido cuando un hombre apareció en el horizonte. No era un rostro conocido, ni alguien que pareciera de la región. Llevaba un sombrero de ala ancha, botas impecables y una chaqueta de cuero tan bien ajustada que parecía sacada de un catálogo. Pero había algo más en él, una presencia que hacía que todas las miradas se volvieran de inmediato. Lo que llamó la atención no fue solo su apariencia, sino la forma en que caminaba, como si ya supiera lo que estaba por venir. Sin muchas palabras, el extraño ofreció ayuda. Dijo que podía lazar a los toros, y la confianza en su voz hizo que el propietario dudara. Al fin y al cabo, ¿cuántos habían prometido eso antes? Sin embargo, era imposible ignorar la determinación en los ojos de aquel hombre. Cuando tomó el lazo y se dirigió hacia los animales, parecía que el tiempo se detenía. La tensión era palpable, incluso los empleados, curtidos por años de trabajo, no podían apartar la mirada. Y entonces, con movimientos precisos, casi coreografiados, logró lo que nadie creía posible. Uno a uno, los toros fueron dominados. Era como presenciar un espectáculo. Las personas alrededor murmuraban, algunas incluso aplaudían, pero el extraño se mantuvo impasible. Cuando terminó, devolvió el lazo con la misma calma de quien simplemente cumple una tarea rutinaria. Fue en ese momento que el propietario, incrédulo, le preguntó quién era y cuánto cobraba por el servicio. La respuesta fue sencilla, pero intrigante: páguenle a mi esposa. Ella vive en el pueblo de al lado. Y así, antes de que pudieran hacer más preguntas, él se marchó. ¿A dónde? Bueno,
Ese era un misterio que nadie podía comprender aún. Al día siguiente, el propietario hizo lo que parecía más lógico. Se dirigió al pueblo vecino para encontrar a la esposa del vaquero. La descripción que había recibido era simple pero precisa. Encontró a la mujer en una casa modesta, con flores en el jardín y un perro perezoso durmiendo bajo el sol. Al presentarse y explicar el motivo de su visita, ocurrió algo inesperado. Los ojos de la mujer, antes tranquilos, se llenaron de sorpresa. Escuchó cada detalle con una atención casi reverente, como si estuviera oyendo un eco de algo imposible. «Mi esposo», repitió, su voz baja como si no quisiera creerlo. «Pero él murió hace 3 años». La frase cayó como un rayo en el aire. La historia era dolorosa y estaba marcada por la tragedia. El hombre había perdido la vida en un accidente que involucraba precisamente a toros salvajes. Desde entonces, ella vivía con las memorias y los relatos de quienes afirmaban sentir su presencia en momentos críticos. El propietario guardó silencio, intentando procesar lo que oía. Era difícil negar lo que había visto con sus propios ojos, pero ¿cómo conciliarlo con lo que ahora escuchaba? La mujer entonces compartió algo que él jamás olvidaría. Contó que, siempre que alguien enfrentaba una situación desesperada, surgían historias de un vaquero que aparecía para ayudar. Algunos dicen que no descansará mientras haya un toro salvaje por ahí, completó con una triste sonrisa. Aquello dejaba más preguntas que respuestas. Pero, en el fondo, el propietario sentía que estaba frente a algo más grande de lo que podía comprender. Aún así, había algo que necesitaba saber: ¿quién era ese hombre? ¿Y por qué eligió aparecer en ese momento? De regreso a la hacienda, el propietario no podía dejar de pensar en lo que había escuchado de la mujer. Por más que intentara racionalizarlo, había algo que simplemente no tenía sentido. Después de todo, había visto al hombre con sus propios ojos, sentido la firmeza de sus manos al sujetar el lazo y la precisión con la que dominó a los toros. Todo parecía demasiado real para ser solo un mito. Decidido a buscar respuestas, reunió a los empleados y compartió la revelación. Las expresiones de incredulidad rápidamente dieron paso a murmullos sobre leyendas e historias antiguas, transmitidas de generación en generación. ¿Recuerdan el accidente de aquel vaquero?, preguntó uno de los más ancianos, rompiendo el silencio. Y entonces, como si un velo se levantara, comenzaron a surgir historias. Relatos de otros granjeros que habían enfrentado situaciones desesperadas y, como por arte de magia, recibido la ayuda de un hombre misterioso. Algunos decían que era un espíritu atrapado entre los vivos y los muertos, condenado a vagar hasta cumplir su misión. Otros creían que era solo una coincidencia, un truco de la mente en momentos de necesidad. Pero de algo estaban todos seguros: nadie podía ignorar lo que había sucedido. Con el tiempo, la historia del vaquero misterioso se convirtió en una especie de símbolo. No solo para la familia, sino para todos los que la escucharon. Había algo reconfortante en la idea de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, alguien o algo puede aparecer para ayudarnos. Pero, en el fondo, quedaba una duda inquietante: ¿sería él solo una leyenda viva? ¿O una presencia real, con intenciones que iban más allá de la comprensión humana? De cierta manera, eso cambió la forma en que veían a sus propios toros y la tierra en la que vivían. Y, lo más importante, abrió camino a un nuevo misterio que estaba por venir. ¿Y entonces, qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Cómo reaccionarías al descubrir que una presencia tan real encierra un misterio tan profundo? Historias como esta nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, los desafíos que enfrentamos y las ayudas inesperadas que a veces aparecen cuando más las necesitamos. Quizás la lección aquí sea que no todo necesita ser explicado. Algunas cosas simplemente suceden para recordarnos que hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos imaginar. Ahora te toca a ti. ¿Qué historias estás dejando de vivir por miedo a enfrentar lo desconocido? ¿Será que los toros salvajes de tu vida, esos problemas que parecen imposibles de domar, solo están esperando el momento adecuado de valentía? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. Empieza hoy preguntándote: ¿qué puedo hacer ahora para transformar lo imposible en realidad? Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias inspiradoras y reflexiones que tenemos para compartir. Porque, al final, todos tenemos nuestras propias leyendas que contar. ¡Hasta la próxima!